sí se puede decir que por accidente, porque en ese tiempo, bueno, ahorita están las fiestas en el pueblo donde yo nací. Entonces mi prima andaba con su primo y ellos estaban trabajando en ese momento en los eventos que se estaban presentando, sobre todo en la iluminación, el sonido y esas cosas. Yo andaba con mi prima y me dijo, vamos por mi novio. Le dije, ah, sí. Y cuando íbamos por el chico, no sé, no los encontramos a los dos. Y así fue como me lo presentó mi prima. Ella tampoco lo conocía, hasta ese momento lo conoció. Nos fuimos, anduvimos juntos los cuatro. Comencé a platicar con él. De inmediato me percaté de que él no era como todos los chicos que yo había conocido. O sea, yo para entonces tenía 21 años. Él tenía, bueno, según me dijo, que tenía 31. Aunque eso de la edad pues fue una más de sus mentiras. Ya tiempo después se sinceró conmigo y me dijo que tenía 33 años. O sea, me ganaba por 12 años. Eran muchísimos. Y como les digo, yo la verdad había andado con muy pocos chicos. Digamos como novios, nada más había tenido 2, 3 novios, nada más. Pero pues eran chicos de mi edad, o si acaso unos 2 añitos más grandes que yo. Eran muy tímidos, incluso hasta me pedían permiso para agarrarme la mano. Niños muy educados y muy respetuosos. Y él también lo era. Él también, pero a lo que voy es que él me trataba diferente. Era muy caballeroso. Sus conversaciones eran muy distintas. Me dijo que él era artista, que le gustaba mucho pintar al óleo. Y eso me deslumbró porque yo admiro a las personas que realizan ese tipo de actividades. Bueno, se me hacían actividades artísticas y yo dije, wow, o sea, tiene un don y qué padre. Sus pláticas eran muy interesantes. Me dijo que era soltero y que pues no había encontrado aún a la persona indicada. Y yo todo le creía, todo. Creo que por la edad pues era fácil que todo lo que me contara pues me fuera enredando poco a poco. Y pues nada más iba a estar ahí mientras duraban las fiestas. Estamos hablando de una semana, porque él vivía en Guadalajara, que queda como a 3 horas del lugar donde yo estaba. Y bueno, esos días estuvimos platicando, nos llevamos muy bien. Antes de irse me dijo que si quería ser su novia. Pues le dije que sí, pero iba a ser un poquito complicado que nos estuviéramos viendo. Yo tenía celular, él también, pero en ese tiempo pues era de que el que llama paga. Entonces, y nos salía un poquito carito, entonces teníamos que traer saldo para podernos comunicar. Casi todos los días me hablaba, pero poquito tiempo, nada más 1 o 2 minutos para saludarme. Bueno, yo decía que porque se preocupaba mucho por mí, pero no era por eso. O nos mandábamos mensajes también. Y como a las 2 semanas, él fue la primera vez al pueblo después de que estuvo trabajando. Él volvió como a la semana. Y bueno, súper felices. Hasta ahí todo iba bien, más o menos. Pero cuando se sinceró, fue cuando me dijo que tenía 33 años. Yo ya no le creí, porque dije, bueno, si primero me dijo 31 y ahora me está diciendo que 33. Hasta que me enseñó su credencial de lector y me dijo, no, sí, mira. Y la chequé, no, pues sí era verdad, tenía 33 años. Pero sí me molestó el hecho de que me hubiera mentido, porque no había necesidad de hacerlo. Y se empezó a sincerar más. Me dijo que era divorciado, pero bueno, yo nunca vi un acta de divorcio.
Grecia y que tenía dos hijos. Un niño de 12 años y una niña de 10 años. Y bueno, no sé, yo me sentía muy extraña de pensar que podría ser madrastra de un niño que solo tenía la edad de mi sobrino y que yo le ganaba por 9 años. Se me hacía como algo imposible. O sea, me sentía yo, no sé si yo me sentía como una niña o veía al niño como si fuera un adulto. Entonces, pues bueno, desde ahí empezaron a haber focos rojos que aunque a mí me hacía sentir incómoda, yo no quería aceptarlos. O sea, desde ahí le empecé a admitir tantas mentiras, incluyendo su edad. Y desde ese momento empezó a decirme que no podía conseguir trabajo, que como había renunciado para poder ir a, bueno, como les digo, estaba trabajando en mi pueblo temporalmente, pues que ya no podía conseguir, que era muy difícil. Y a mí se me hacía muy extraño. Él se dedicaba a polarizar los vidrios de los carros. Y yo decía, bueno, como en una ciudad tan grande como lo es Guadalajara, no puedes conseguir trabajo. Y me decía que conseguía dinero prestado para poder ir a verme. Yo me sentía mal y me sentía como con la necesidad de poder ayudarlo, porque digo, pues él iba a verme y yo quería como retribuir a la causa como en manera de agradecimiento. Yo comencé a pagar la comida, por ejemplo, bueno, íbamos a comer o a cenar, yo lo invitaba y yo pagaba lo que fuera. O sea, bien podía haber sido un hot dog, una hamburguesa, lo que fuera, yo lo pagaba todo. Y él en un inicio así como que se resistía un poquito, pero lo aceptaba. Ya después ya no se resistía, al contrario. Pero en ese tiempo pues yo tenía un buen trabajo, gracias a Dios, me pagaban bien. Y pues a mí no me costaba nada comprarle la comida. Empezó a ir cada 15 días y yo llegué a darle en muchas ocasiones, si no es que casi en todas, dinero para que se regresara, para el pasaje de regreso. Ya después me dijo que, así como me agarró confianza y me confesó que él, la manera en cómo viajaba era que compraba el boleto así como a un pueblo que estaba más cercano a Guadalajara para que le saliera más barato. Se hacía de los dormidos, se iba hasta atrás del camión y pues no se bajaba ahí, sino que se iba hasta mi pueblo. Y luego ya ven que cuando uno viaja en autobús, al momento en el que te subes al camión, el chofer te corta el boleto. Pues me decía que a veces el chofer no se lo cortaba, entonces le quedaba el boleto completo y con ese mismo boleto se regresaba porque el chofer no lo revisaba a detalle. A mí no me causaba nada de gracia, se me hacía como muy abusivo de su parte. Y años después, analizando toda esta situación, me he percatado de que pues en realidad él sacaba beneficio en cada vuelta que daba a mi pueblo y se aprovechaba de cada situación. Bueno, comenzó a prohibirme muchísimas cosas, mi manera de vestir, mi manera de comportarme. Mis amigos no le gustaban para nada. Las personas con las que yo me juntaba eran solamente 3 amigas y 2 chicos que son de la comunidad LGTB. Entonces no tenía por qué tener celos, pero aún así él sentía muchísimos celos porque según me contó que en su antigua relación con su esposa, que le había sido infiel ella a él. Entonces como que traía ahí un trauma, supongo, no sé. Y siempre desconfió muchísimo de mí. Yo siempre lo justificaba y decía, no, lo que pasa es que él se preocupa mucho por mí y es por la diferencia de edades, porque pues él me llevaba por 12 años. Y yo decía, es por eso, es por la diferencia de edades, pero no. Y cuando él comenzó a prohibirme cosas y a portarse de esa manera,
se alejaran de mí, los trataba horrible. A mí me daba mucha pena con ellos porque a ellos yo ya los conocía de años atrás y no se me hacía justo que los tratara así. Entonces yo lo terminé. Tendríamos unos pocos meses y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero andar contigo, se acabó. Pero él me siguió buscando, me decía que iba a cambiar y yo le creía. Todo lo que él me decía yo le creía. Yo decía, no, sí va a cambiar, ya va a ser diferente, ya no me va a celar, ya no me va a prohibir tantas cosas. Pero ¿a qué no creen que? Pues no, todo al contrario, todo empeoró. Se volvió más posesivo, más tóxico, en pocas palabras. Mis amigos no les caía nada bien y me decían que por qué estaba con él, que lo terminara. Mi familia tampoco lo podía ver porque me decían que estaba muy grande para mí. Su manera de vestir, se vestía ya como una persona mayor. Y pues bueno, a fin de cuentas ya saben que la familia siempre tiene un sexto sentido. Algo importante por mencionar es que él desde un inicio comenzó a hacer planes conmigo de que nos íbamos a casar, nada más íbamos a esperar a que yo terminara la carrera. Me faltaba 2 años por terminarla, entonces me decía que ese era el tiempo suficiente para ahorrar tanto para la boda como para amueblar nuestra casa. Y a mí me ilusionaba muchísimo eso. Ya teníamos estructurada nuestra casa. Afuera íbamos a tener un jardín donde íbamos a tener rosales plantados. Íbamos a tener 2 hijos. Ya teníamos incluso hasta los nombres de los niños. Entonces, cada vez que terminábamos, me chantajeaba con eso. Me decía, ¿a poco vas a tirar a la basura todos nuestros planes? Y bueno, pues a mí se me ablandaba el corazón y yo decía, bueno, tiene razón. Y volvíamos, pero ya después empezó a portarse más agresivo. Ya era de que me quitaba la mochila, me quitaba el celular, porque pues cuando teníamos una discusión, yo lo que quería era alejarme de él y esa era su manera de retenerme, quitándome mis cosas. Y ya saben, cuando uno está soltera y tiene su trabajo, recibe su dinero, y yo lo que siempre hacía era irme a comprar ropa y zapatos. Pues resulta de que él se enojaba muchísimo porque yo me iba de compras y porque a él no le compraba nada. Y yo fui creando una dependencia tan grande con él que ya después, cuando me iba de compras, pues también le compraba a él para que no se enojara. Lo raro fue que nunca le había puesto nada de lo que yo le compré. Me decía que lo que pasó una vez fue que alguien se metió a su cuarto, a su casa, no sé, y le robó algunas cosas, y entre ellas pues se llevó la ropa nueva que yo le había comprado. Pero yo pienso que la vendía porque necesitaba dinero, porque después me confesó que había tenido, bueno, que ella no, pero que antes había tenido problemas con la bebida y también con sustancias que se inhalan, pero que había estado en algunos lugares, centros de rehabilitación, y que ya estaba limpio. Pero empezó a tener más comportamientos hacia conmigo que no eran buenos, y yo lo olía y no olía alcohol, entonces no me explicaba qué era lo que estaba pasando. La primera vez que él hizo algo que a mí me dejó muy sorprendida y decepcionada fue que, bueno, como les digo, mi mamá tampoco se llevaba bien con él. Estábamos en Guadalajara y yo tenía a mi cuñada que era de Nayarit. Dijo mi mamá que íbamos a ir a Nayarit otro día tempranito y yo no tenía saldo para avisarle a él. Mi mamá lo hizo como a propósito de no avisarme con tiempo para que yo también no le dijera a él dónde iba a estar. Nos fuimos tempranito, llegamos al pueblo de mi cuñada y yo como pude le puse una recarga al celular
se llama igual que yo, entonces no supimos a cuál de las dos buscaban. Mi mamá bajó a recibir la llamada y resulta de que era él. Estábamos sorprendidísimas de cómo me encontró. Ese día en la noche por fin pude cargar el celular, hablé con él. Me dijo que me había encontrado porque llamó a la policía de ese lugar diciendo que su esposa, o sea yo, que no éramos esposos obviamente, que su esposa estaba desaparecida y que no se había comunicado con él, que estaba muy preocupado por mí y que temía por mi seguridad. Entonces puso a la policía a buscarme por todo el pueblo. Ellos fueron los que anduvieron de hotel en hotel preguntando, checando si yo me había registrado en algún lugar. Y ya cuando me encontraron, pues le pasaron el número del hotel inocentemente, pensando que era cierto y que mi esposo estaba preocupado por mí. Me dijo aparte que había estado a punto de sufrir un infarto de la preocupación, que lo habían llevado al hospital y que había estado internado, todo por mi culpa, porque yo me fui sin avisar. Y como les digo, esa fue la primera que me hizo que yo sí quedé de wow. Eso de que lo internaron en el hospital, la verdad yo nunca le creí. Cuando llegué a Guadalajara, él ya me estaba esperando en casa de mi tía. Había hecho guardia todo el día esperándome a ver a qué hora llegaba. Tenía una rosa en las manos para darme la bienvenida. Mi mamá estaba súper molesta con él por lo que había pasado y porque pues a fin de cuentas nos arruinó el viaje. Y yo le dije, o sea, te internaron, ¿y dónde está la marca del suero? Me mostró así como una ronchita en el brazo y le dije, ay no, imposible, o sea, eso no era. En otra ocasión que yo estaba allá en Guadalajara, me invitó a salir, le pidió el carro a un primo. Fuimos a tomar un café y me dijo en ese momento que ya no me iba a regresar a mi casa, que me iba a robar y que me iba a llevar con él. Yo me asusté horrible, no se imaginan. Yo le pedía que me llevara a mi casa y él me decía que no, que me iba a ir con él, que ya no iba a volver a ver a mi mamá y no sé cuántas cosas me decía. Manejaba horrible y yo juré que nos íbamos a estrellar. Ese día lloré mucho, mucho, mucho y recuerdo que pasó una patrulla al lado y yo me hice la disimulada porque me daba pena. Todo me daba pena, pedir ayuda me daba pena, todo me daba pena. Por fin, hasta que se cansó de lastimarme psicológicamente ese día, me regresó a mi casa, bueno, a casa de mi tía, pero para entonces ya eran como las 11 o 12 de la noche. Ya sabrán, mi mamá me metió una regañiza que no me la acababa y yo no le podía decir lo que había pasado porque me iba a regañar peor, pero yo, tontamente, seguía con él. Y a consecuencia de eso, de no librarme en su momento de esa persona, de no alejarme, me pasaron cosas muchísimo peor con él.